La luz azul de una estrella lejana brillaba a través de las ventanas del puente de observación, mientras Siegfried estudiaba el pequeño planeta amarillo que se encontraba debajo. Tierra, lo llamaban los humanos. Otro mundo primitivo que acababa de descubrir los viajes más rápidos que la luz. Otra especie que necesitaba una evaluación. Los largos dedos de Siegfried se movieron por el panel de control, abriendo archivos que contenían millones de años de datos. El Consejo de Preservación Galáctica había velado por incontables civilizaciones, guiándolas, protegiéndolas y, a veces, tomando la difícil decisión de impedir que fueran demasiado lejos. El protocolo Omega era su deber más sagrado, oculto en las bóvedas más profundas de las naves archivo del Consejo. Contenía el único secreto que nunca podría ser compartido. La realidad misma no era lo que parecía. El universo podía ser cambiado, moldeado, doblegado a la voluntad de aquellos que realmente entendían cómo funcionaba. Solo el Consejo conocía esta verdad, y trabajaban muy duro para que así siguiera siendo. Otra evaluación. Observador, dijo Siegfried a su asistente, Krell, cuando éste entró en la cámara de observación. Sus 4 brazos sostenían tabletas de datos llenas de información sobre la especie humana. Sí, los humanos han alcanzado la velocidad de la luz 3 rotaciones antes de nuestras predicciones. Deben ser evaluados de inmediato. La piel de Siegfried cambió de azul a un morado preocupado. Muéstrame lo que sabemos de ellos. Krell colocó las tabletas en la mesa central. Imágenes de humanos aparecieron en el aire sobre ellos. Bípedos típicos basados en carbono. Evolucionaron de cazadores, como la mayoría de las especies inteligentes. Esperanza de vida promedio de aproximadamente 80 de sus años. Han destruido su medio ambiente y luchan en guerras entre ellos con regularidad. Comportamiento depredador estándar. Siegfried asintió. ¿Y sus niveles de tecnología? Primitivos, pero avanzando rápidamente. Tienen armas nucleares, computadoras básicas y viajes espaciales simples. Nada inusual para una especie en esta etapa de desarrollo. Krell hizo una pausa, con expresión incierta. Sin embargo, hay algunas lecturas extrañas. La piel de Siegfried se tornó de un morado más oscuro. ¿Qué tipo de lecturas extrañas? Sus científicos han estado publicando artículos sobre física teórica que son preocupantes. Una humana llamada Doctora Sarah Chen ha escrito sobre conceptos que se acercan mucho a conocimiento prohibido. La cámara de observación quedó en silencio. En todos los siglos de servicio de Siegfried, nunca se habían encontrado con una especie que tropezara tan cerca de verdades peligrosas sin guía. La mayoría de las civilizaciones tardaban miles de años si quieren empezar a hacer las preguntas correctas. Los humanos llevaban menos de 50 años viajando por el espacio. Muéstrame ese trabajo de la doctora. Chen, ordenó Siegfried. El aire sobre la mesa se llenó de escritura humana. Ecuaciones matemáticas flotaban en hileras ordenadas, acompañadas de diagramas que le helaron la sangre a Siegfried. 1, 2. La humana había descrito principios teóricos sobre la naturaleza del espacio y el tiempo que deberían ser imposibles de comprender para su especie. ¿Cómo llegó a estas conclusiones?, susurró Siegfried. Eso es lo que nos preocupa, respondió Krell. Sus métodos no siguen ninguna progresión científica lógica. Afirma que obtuvo las ideas de algo que llama intuición, pensamiento no convencional. Punto 3. Estos conceptos no se traducen bien a ningún idioma galáctico conocido. Siegfried estudió las ecuaciones con más detenimiento. La doctora Chen había teorizado de alguna manera que el espacio y el tiempo podrían ser más flexibles de lo que la mayoría de las especies creían. Incluso había sugerido que la conciencia misma podría desempeñar un papel en la configuración de la realidad física. Estas ideas eran los peldaños hacia la verdad última que el Consejo había ocultado durante millones de años. Necesitamos hacer contacto, decidió Siegfried. Si esta humana continúa su investigación, podría tropezar con un conocimiento que podría destruir el orden galáctico. Los 4 ojos de Krell se abrieron de sorpresa. Observador, eso va en contra de todos los protocolos. Se supone que debemos evaluar desde la distancia y hacer recomendaciones al Consejo. Estas no son circunstancias normales. Siegfried se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el planeta azul y verde que se encontraba debajo. Si la doctora Chen descubre la verdad sobre la realidad antes de que podamos detenerla, las consecuencias podrían ser catastróficas. 3 días después, Siegfried estaba en el pasillo fuera del laboratorio de la doctora Chen en el Instituto de Física Avanzada de Ginebra.
El observador había utilizado tecnología holográfica avanzada para parecer humano, aunque el disfraz le resultaba incómodo. Los cuerpos humanos eran tan limitados en comparación con su propia forma, naturalmente cambiante. La doctora Chen era más joven de lo que Sixit había esperado, quizás de 40 años según los estándares humanos. Tenía el pelo negro y corto y unos intensos ojos marrones que parecían atravesarlo todo. Cuando Sixit llamó a la puerta de su oficina, ella levantó la vista de un escritorio cubierto de papeles y tazas de café. Doctora Chen, mi nombre es Alex Smith. Soy un físico teórico de la Universidad de Cambridge. He leído sus recientes artículos sobre la naturaleza flexible del espacio-tiempo. Esperaba que pudiéramos discutir su trabajo. El rostro de la doctora Chen se iluminó de emoción. Por favor, siéntese. Es raro encontrar a alguien interesado en mis teorías más inusuales. La mayoría de mis colegas piensan que he perdido la cabeza. Sixit se sentó en la silla ofrecida, tratando de parecer relajado a pesar de su creciente ansiedad. Sus ideas sobre la conciencia afectando la realidad física son bastante interesantes. ¿Cómo llegó a estas conclusiones? Esa es la parte extraña, admitió la doctora Chen, reclinándose en su silla. Las matemáticas simplemente me llegaron. Estaba trabajando en un problema completamente diferente sobre mecánica cuántica cuando de repente tuve la sensación de que estábamos viendo todo de manera incorrecta. Fue como si el universo intentara decirme algo. La forma oculta del observador se estremeció de miedo. La doctora Chen estaba describiendo exactamente el tipo de comprensión intuitiva que había llevado a los antiguos arquitectos a descubrir la verdad sobre la realidad. La misma comprensión que finalmente condujo a su misteriosa desaparición y al ascenso a poder del consejo. Doctora Chen, ¿y si le dijera que algunas ideas son demasiado peligrosas para ser exploradas? ¿Que hay cosas en el universo que sería mejor dejar desconocidas? Ella se rió, un sonido que fue a la vez hermoso y aterrador para los oídos de Sixit. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que frena el progreso científico. Al universo no le importa si nos sentimos cómodos con la verdad. La realidad es lo que es, la entendamos o no. Nuestro trabajo como científicos es seguir haciendo preguntas, incluso si las respuestas nos asustan. Sixit sintió que su corazón disfrazado se hundía. Esta humana poseía el rasgo más peligroso que cualquier especie podría tener, una curiosidad absoluta combinada con una valentía total. No se detendría por advertencias o amenazas. De hecho, decirle que parara solo la haría estar más decidida a continuar. Doctora Chen, ¿y si sus teorías son correctas? ¿Y si la conciencia realmente puede afectar la realidad? ¿Qué haría con ese conocimiento? Cambiarlo todo, dijo sin dudarlo. Piénselo. Si la conciencia puede moldear la realidad, entonces cada mente humana es una herramienta potencial para hacer el universo mejor. Podríamos resolver la pobreza, curar enfermedades, tal vez incluso eliminar la muerte misma. Podríamos convertir el universo en cualquier cosa que podamos imaginar. Cuando Sixit salió de la oficina de la doctora Chen una hora después, sabía que la humanidad no se parecía a ninguna especie que el Consejo hubiera encontrado jamás. La mayoría de las civilizaciones, cuando se acercaban a conocimientos peligrosos, podían ser desviadas o intimidadas para que detuvieran su investigación. Pero los humanos parecían tratar lo imposible simplemente como otro desafío a superar. De vuelta en la nave de observación, Sixit envió un mensaje urgente a Consejo. Los humanos no solo se estaban acercando a las condiciones de activación del protocolo Omega, estaban corriendo hacia ellas con el entusiasmo de una especie que nunca había aprendido a temer a lo desconocido. La respuesta llegó en horas, una única y escalofriante orden que Sixit había esperado no recibir nunca. Preparen el exterminio inmediato de la especie. No se debe permitir que los humanos descubran la verdad. La doctora Sarah Che miró las lecturas en la pantalla de su computadora por tercera vez, incapaz de creer lo que estaba viendo. El experimento debería haber sido imposible con la tecnología actual de la Tierra. Pero de alguna manera, su equipo lo había hecho funcionar. Tom, estás obteniendo las mismas lecturas que yo, llamó a través del laboratorio a su compañero de investigación, el doctor Tom Rodríguez. Tom levantó la vista de su propio monitor, su rostro pálido de emoción y confusión. Si estás viendo distorsiones gravitacionales localizadas que responden a patrones de pensamiento enfocados, entonces sí, estamos obteniendo las mismas lecturas imposibles.
El laboratorio a su alrededor zumbaba con la energía de máquinas que no deberían haber sido capaces de producir los efectos que estaban presenciando. Durante el último mes, desde la reunión de Sarah con el extraño hombre que se hacía llamar Alex Smith, se había sentido impulsada a llevar su investigación más lejos que nunca. Algo en esa conversación la había inquietado. La forma en que él había intentado disuadirla de su investigación se sentía extraña, casi como si tuviera miedo de lo que ella podría descubrir. Ese miedo solo la había hecho estar más decidida a demostrar que sus teorías eran correctas. Lisa, ¿cuál es el estado de la matriz de enfoque de conciencia?, preguntó Sarah a su miembro más joven del equipo, la doctora Lisa Park, que estaba monitoreando una compleja disposición de sensores y amplificadores. Todos los sistemas están estables, respondió Lisa, aunque su voz temblaba ligeramente. Pero, Sarah, tengo que decir eso de nuevo. Realmente no entendemos lo que estamos haciendo aquí. Estamos lidiando con fuerzas que nuestros libros de física dicen que no existen. Sarah se acercó a la cámara experimental central, donde una pequeña esfera de metal flotaba en el aire sin ningún medio visible de soporte. A su alrededor, el espacio mismo parecía brillar y curvarse de maneras que dolía mirar directamente. Es exactamente por eso que debemos seguir adelante, dijo Sarah. La ciencia siempre se ha tratado de explorar lo desconocido. ¿Recuerdan cuando la gente pensaba que la Tierra era plana, o cuando creían que los objetos más pesados caían más rápido que los más ligeros? Cada gran avance en la historia de la humanidad ocurrió porque alguien estuvo dispuesto a desafiar lo que todos sabían que era verdad. La esfera flotante pulsó con una suave luz azul cuando Sarah se acercó. 3 semanas atrás, no había sido más que un trozo de metal sobre una mesa. Ahora desafiaba la gravedad, respondía a sus pensamientos y ocasionalmente parecía existir en 2 lugares a la vez. La pregunta es, dijo Tom, uniéndose a Sarah cerca de la cámara, ¿con qué estamos lidiando exactamente aquí? Las lecturas sugieren que la conciencia, el pensamiento humano real, está afectando de alguna manera las propiedades físicas de la materia y el espacio. Más que afectar, corrigió Sarah. Según nuestros datos, la conciencia no solo está observando la realidad, está participando activamente en su creación. Cada pensamiento, cada intención enfocada, cada acto de imaginación está en realidad remodelando el universo a nuestro alrededor de maneras diminutas. Lisa se levantó de su estación de monitoreo, con expresión preocupada. Sarah, si eso es cierto, ¿por qué nadie ha descubierto esto antes? Los humanos han estado pensando durante miles de años. ¿Por qué somos los primeros en ver estos efectos? Era una buena pregunta, una que había estado molestando a Sarah durante semanas. Creo que es porque la mayoría de la gente realmente no cree que sea posible. Sus mentes subconscientes rechazan la idea de que los pensamientos puedan afectar la realidad, por lo que los efectos permanecen demasiado pequeños para ser notados. Pero cuando tienes un grupo de personas que realmente creen, que enfocan su conciencia juntas, como si respondiera a sus palabras, la esfera flotante se dividió de repente en 3 copias idénticas de sí misma. Cada copia brillaba con un color diferente, azul, verde y dorado, y comenzaron a orbitar entre sí en un patrón complejo que parecía seguir principios matemáticos que aún no se habían descubierto. «Esto es increíble», susurró Tom. «No solo estamos observando la mecánica cuántica, estamos participando en ella. Estamos demostrando que la conciencia es una fuerza fundamental del universo, al igual que la gravedad o el electromagnetismo». Sarah asintió, pero su emoción se mezclaba con una creciente preocupación. Durante los últimos días, había notado que sucedían cosas extrañas en el laboratorio. Tazas de café que se rellenaban solas cuando no estaba mirando, ecuaciones que se escribían solas en las pizarras, pequeños cambios nocturnos en las leyes de la física que duraban unos minutos antes de volver a la normalidad. «Necesitamos tener cuidado», dijo. «Creo que nuestros experimentos están empezando a afectar más que solo la cámara de pruebas. La realidad misma podría ser más frágil de lo que nos dimos cuenta». Como si fueran invocadas por sus palabras, la puerta del laboratorio se abrió y Alex Smith entró. Pero esta vez, algo era diferente en él. Su movimiento parecía demasiado suave, demasiado preciso para un humano normal. Y sus ojos contenían una tristeza que parecía más antigua que la propia tierra. «Doctora», Chen dijo, su voz con una urgencia que no había estado allí antes. «Necesita detener esta investigación de inmediato». «Alex, ¿cómo pasaste la seguridad?»,
preguntó Sara, aunque una parte de su mente notaba que él no parecía sorprendido por las esferas flotantes o las distorsiones de la realidad en el laboratorio. Eso no es importante ahora, respondió Alex. Lo importante es que no entienden el peligro en el que se encuentran. Los efectos que están creando aquí se están extendiendo más allá de esta habitación. En la última semana, ha habido informes de eventos imposibles en todo el mundo. Una niña en Tokio hizo volar a su pez dorado. Un artista en París pintó una puerta que realmente se abre a otra habitación que no existe. Un anciano en el Cairo cultivó flores que cantan en idiomas que nadie ha oído antes. Tom dio un paso adelante, su curiosidad científica superando su cautela. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Y cómo sabes que está conectado a nuestro trabajo? Alex dudó. Luego pareció tomar una difícil decisión. Porque no soy humano. Mi nombre no es Alex Smith. Soy el observador Sixit del Consejo de Preservación Galáctica y he estado observando a su especie durante meses. El laboratorio quedó en silencio, excepto por el zumbido de sus equipos. Sara sintió que su visión del mundo cambiaba, expandiéndose para dar cabida a esta revelación imposible. Un observador alienígena, un consejo galáctico. Debería haber sido el momento más impactante de su vida, pero de alguna manera se sentía como otra pieza de un rompecabezas encajando. «Estás aquí para detenernos», dijo. No era una pregunta. «Estoy aquí para advertirles», respondió Sixit, su disfraz humano parpadeando ligeramente. Su especie se está acercando a un conocimiento que podría destruir no solo su mundo, sino todo el orden galáctico. Hay fuerzas en el universo que son demasiado poderosas para que una sola especie las controle. Lisa se rió, aunque sonó más a histeria que a humor. ¿Quieres decir que hay otras especies ahí fuera que ya saben sobre esto? Sobre la conciencia moldeando la realidad. Una especie, dijo Sixit en voz baja. El Consejo de Preservación Galáctica ha pasado millones de años asegurándose de que ninguna otra civilización descubra lo que ustedes están descubriendo ahora mismo. Porque la última vez que una especie aprendió a remodelar la realidad con sus mentes, casi destruyeron el universo mismo. Sara miró las tres esferas en órbita, que ahora habían comenzado a cantar en tonos armoniosos que parecían resonar con algo profundo en su pecho. ¿Qué les pasó a ellos? La especie que descubrió esto antes que nosotros. Se llamaban a sí mismos los arquitectos, respondió Sixit, y desaparecieron sin dejar rastro, dejando atrás solo ruinas y advertencias sobre los peligros del poder ilimitado. La canción de las esferas se hizo más fuerte, y Sara se dio cuenta de que no solo estaban haciendo música. Estaban tratando de comunicar algo importante sobre los arquitectos, sobre el consejo y sobre la verdadera naturaleza de la realidad misma. Creo, dijo Sara lentamente, que estamos a punto de descubrir que su consejo no ha estado diciendo toda la verdad sobre lo que realmente les pasó a los arquitectos. La cámara del consejo era un vasto espacio que existía entre dimensiones, accesible solo para los miembros más antiguos del Consejo de Preservación Galáctica. 12 seres antiguos se sentaban en círculo, sus formas representando especies que habían alcanzado la iluminación millones de años atrás. En el centro del círculo, una imagen holográfica de la Tierra giraba lentamente, marcada con símbolos de advertencia rojos. El alto consejero Brexon habló primero, su voz cristalina resonando en la cámara. El observador Sixit ha confirmado nuestros peores temores. Los humanos han comenzado a manipular activamente la realidad a través de la conciencia enfocada. Han activado los protocolos de advertencia de la Directiva Omega. Los otros miembros del Consejo se movieron inquietos. La Directiva Omega no se había invocado en más de 3 millones de años, no desde que la última especie en descubrir la verdad fue silenciosamente eliminada. ¿Cuán avanzado es su entendimiento?, preguntó el consejero Tecore, cuyo cuerpo en forma de gas se arremolinaba con colores ansiosos. Demasiado avanzado, respondió Brexon. Han creado distorsiones de la realidad estables. Están enseñando a otros a replicar sus efectos. Y lo más preocupante de todo, están comenzando a entender que la conciencia no está separada del universo físico. Es el fundamento sobre el cual se construye toda la realidad. Un pesado silencio cayó sobre la cámara. Este era el secreto que el Consejo había protegido durante eones, la verdad que los había convertido en los guardianes de la civilización galáctica. La realidad no era fija. El universo no era más que una vasta construcción maleable que respondía a una conciencia suficientemente avanzada. Las leyes físicas, el tiempo, el espacio, la materia misma, todo podía ser remodelado por mentes que realmente entendieran su poder.
Háblales de los arquitectos, dijo la consejera Sepra, su antigua voz apenas un susurro. La forma de Gregson se atenuó con un viejo dolor. Mucho antes de que cualquiera de nuestras especies alcanzara los viajes espaciales, existió una civilización que se autodenominaba los arquitectos. Fueron los primeros en descubrir la verdadera naturaleza de la realidad. Aprendieron a remodelar la materia con el pensamiento, a doblegar el tiempo a su voluntad, a crear mundos enteros a través de la imaginación enfocada. El holograma en el centro de la cámara cambió, mostrando imágenes de ciudades imposibles que flotaban en el espacio sin soporte, planetas donde las leyes de la física seguían principios artísticos en lugar de científicos, y estrellas que ardían en colores que no deberían existir. Durante un tiempo, los arquitectos usaron su poder sabiamente, continuó Gregson. Crearon maravillas más allá de la imaginación. Eliminaron la enfermedad, la pobreza y la muerte de su civilización. Convirtieron el universo a su alrededor en un paraíso donde todo era posible. ¿Entonces qué salió mal?, preguntó el consejero Nimdal. Compartieron su conocimiento, respondió Gregson. Los arquitectos creían que todos los seres conscientes deberían tener el poder de moldear la realidad. Comenzaron a enseñar a otras especies cómo manipular las fuerzas fundamentales de la existencia. En unos pocos miles de años, docenas de civilizaciones habían aprendido a remodelar la materia y la energía con sus mentes. El holograma mostró el caos que siguió. Mundos desgarrados por visiones conflictivas de la realidad. Estrellas se parpadeaban dentro y fuera de la existencia mientras diferentes especies intentaban reclamarlas. El espacio mismo retorcido en formas imposibles mientras diversas civilizaciones intentaban imponer su comprensión de la física en el universo. El problema, explicó Gregson, era que la realidad solo puede mantener un conjunto consistente de reglas a la vez. Cuando existen múltiples moldeadores de conciencia simultáneamente, sus diferentes comprensiones de cómo debería funcionar el universo crean conflictos. Estos conflictos no solo afectan a planetas o sistemas estelares individuales, amenazan la estabilidad de la existencia misma. La forma gaseosa del consejero Tecore pulsó de miedo. ¿Qué les pasó a los arquitectos? Desaparecieron, dijo Gregson simplemente. Un día estaban allí, remodelando galaxias con sus pensamientos. Al día siguiente se habían ido. Sin cuerpos, sin ruinas, sin explicación. Simplemente dejaron de existir, junto con la mayoría de las otras especies moldeadoras de realidad. Por eso, interrumpió la consejera Sepra, establecimos el protocolo Omega. Nunca más se permitiría que múltiples especies descubrieran la verdad sobre la conciencia y la realidad. Guiaríamos la civilización galáctica, usando nuestro conocimiento sutilmente para mantener la estabilidad, pero nos aseguraríamos de que ninguna otra especie obtuviera jamás el poder de desafiar el orden fundamental de la existencia. La Cámara del Consejo volvió a guardar silencio mientras los miembros contemplaban el peso de su responsabilidad. Durante millones de años, habían sido los gobernantes secretos de la galaxia, gestionando cuidadosamente el desarrollo de especies más jóvenes para evitar que tropezaran con la verdad que podría destruirlo todo. Pero los humanos son diferentes, observó el consejero Nimdal. Nuestro informe sugiere que no piensan como otras especies. Aceptan la contradicción y la paradoja de maneras que no entendemos. Gregson asintió sombríamente. El observador Sixit ha notado varios rasgos perturbadores en la conciencia humana. Tienen la capacidad de mantener múltiples ideas contradictorias simultáneamente sin experimentar angustia mental. Buscan activamente problemas que no tienen soluciones lógicas. Y lo más preocupante de todo, parecen tratar la imposibilidad simplemente como otro desafío a superar. Su naturaleza caótica podría hacerlos más peligrosos que los arquitectos, agregó Sepra. Donde otras especies se acercan al moldeo de la realidad a través de un estudio cuidadoso y una progresión lógica, los humanos parecen tropezar con él a través de la pura intuición y la experimentación imprudente. El holograma cambió de nuevo, mostrando observaciones en tiempo real de la Tierra. En Tokio, una niña enseñaba a sus amigos a hacer pájaros de origami que cobraban vida y volaban por su aula. En Londres, un músico callejero tocaba canciones que hacían crecer flores del hormigón. En Sao Paulo, todo un vecindario experimentaba una gravedad que fluía hacia arriba en lugar de hacia abajo. Los efectos se están extendiendo, anunció Gregson. Humanos en todo su planeta están comenzando a manipular inconscientemente la realidad. Si no actuamos pronto, toda su especie desarrollará habilidades para moldear la conciencia. ¿Qué recomienda el observador Sixit?,
preguntó Tecore. Sixit ha solicitado permiso para hacer contacto total con los investigadores humanos, respondió Gregson. Creen que se podría razonar con los humanos, que se les puede convencer de que abandonen su investigación voluntariamente. Varios miembros del Consejo emitieron sonidos de incredulidad. En todos sus eones de existencia, ninguna especie había renunciado voluntariamente a poder remodelar la realidad una vez que lo descubrían. ¿Y si el razonamiento falla?, preguntó Sepra, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Entonces implementamos el protocolo final, dijo Gregson pesadamente. Exterminio completo de la especie. Los humanos y toda evidencia de sus descubrimientos deben ser eliminados antes de que su enfoque caótico para moldear la realidad se extienda más allá de su sistema solar. La votación fue rápida y unánime. Al observador Sixit se le daría una última oportunidad para convencer a los humanos de que abandonaran su investigación. Si eso fallaba, se desplegaría la flota de exterminio. Pero mientras los miembros del Consejo se dispersaban para prepararse para la posible destrucción de la humanidad, ninguno de ellos notó la pequeña anomalía en su cámara segura. Por un instante, las leyes de la física habían parpadeado. Los campos cuánticos que mantenían su espacio dimensional habían resonado con algo muy lejano, algo que se sentía como risa humana mezclada con curiosidad cósmica. Los experimentos de la doctora Sarache no solo estaban afectando a la Tierra. Estaban comenzando a influir en los cimientos mismos de la realidad, llegando a través del espacio y el tiempo para tocar incluso los rincones más protegidos del universo. El protocolo Omega no solo estaba siendo activado, estaba siendo reescrito por mentes que se negaban a aceptar que algo fuera verdaderamente imposible. La advertencia llegó demasiado tarde. Sixit se materializó en el laboratorio de la doctora Chen justo cuando las primeras naves de Consejo entraban en el sistema solar de la Tierra. Su forma natural se revelaba ahora, alta, grácil, con una piel que cambiaba de color según la emoción. En este momento, esa piel era de un profundo púrpura de miedo y arrepentimiento. «Ya vienen», anunció Sixit sin preámbulos. «El Consejo votado por el exterminio de la especie. Tienen quizás 6 horas antes de que su flota llegue a la Tierra». Sara levantó la vista de su trabajo, donde había estado enseñando a un grupo de voluntarios cómo enfocar su conciencia para crear pequeñas distorsiones de la realidad. Durante la última semana, la noticia de sus descubrimientos se había extendido por la comunidad científica mundial. Investigadores, artistas e individuos curiosos de todos los continentes habían llegado para aprender lo que ella llamaba moldeo consciente de la realidad. «¿Cuántas naves?», preguntó Tom, quien se había vuelto sorprendentemente tranquilo ante la perspectiva de una invasión alienígena. 50 corazados, respondió Sixit, cada uno capaz de esterilizar un planeta entero. No negociarán, no ofrecerán términos de rendición. Simplemente eliminarán toda vida humana y cualquier evidencia de que su especie haya existido. Lisa levantó la vista de donde estaba ayudando a un adolescente de Mumbai a hacer que el agua fluyera cuesta arriba. «Entonces, supongo que será mejor que empecemos». «¿Empezar con qué?», preguntó Sixit, confundido. Sara sonrió, y Sixit se dio cuenta de que era la misma expresión intrépida que tanto había asustado a Consejo sobre la humanidad. Empezar por demostrarles que su comprensión de la realidad está a punto de quedarse muy obsoleta. En todo el mundo, la red de moldeadores de conciencia que había surgido de los experimentos iniciales de Sara comenzó a activarse. En Tokio, Kenji Nakamura se paró en el balcón de su apartamento y se concentró en el concepto de que la gravedad fluyera hacia los lados. En minutos, todo el distrito experimentó un suave cambio en la orientación gravitacional, con personas y objetos flotando pacíficamente paralelos al suelo. En Sao Paulo, María Santos había estado trabajando con un grupo de artistas callejeros para pintar murales que servían como portales a otras dimensiones. A medida que las naves de Consejo se acercaban a la Tierra, abrió una docena de portales simultáneamente, creando puntos de salida que conducían a versiones paralelas de su ciudad, donde las leyes de la física seguían reglas completamente diferentes. En Kansas, la anciana Rose Thompson había descubierto que su jardín de flores respondía a sus emociones y recuerdos. Al sentir el peligro inminente, sus rosas comenzaron a crecer en patrones geométricos imposibles que de alguna manera proyectaban escudos de tiempo cristalizado alrededor de todo su vecindario. Los efectos se estaban extendiendo más rápido de lo que nadie había anticipado. Los humanos, al parecer, eran naturalmente dotados para moldear la conciencia una vez que creían que era posible. A diferencia de otras especies, no necesitaban años de estudio cuidadoso o meditación.
Simplemente imaginaban algo diferente y lo hacían realidad a través de la pura fuerza de voluntad y una obstinada negativa a aceptar limitaciones. La primera nave del Consejo en entrar en la atmósfera de la Tierra encontró algo sin precedentes en la historia galáctica. El campo gravitacional del planeta fluctuaba en respuesta a la imaginación humana. Bolsas de espacio-tiempo estaban plegadas en configuraciones imposibles. El espectro electromagnético mostraba colores que no deberían existir, según ninguna física conocida. ¿Qué estamos viendo?, preguntó el capitán Borak, comandante del acorazado principal, mientras sus sensores luchaban por dar sentido a las lecturas. Parece que los humanos han improvisado sus propias medidas defensivas, respondió su oficial científico. No están usando ninguna tecnología que reconozcamos. Parecen estar alterando las propiedades fundamentales del espacio local a través de la manipulación mental directa. En la pantalla principal de la nave, la Tierra parecía un planeta pintado por alguien que nunca había aprendido que ciertas cosas eran imposibles. Los continentes se desplazaban lentamente por el aire sobre océanos que fluían hacia el cielo. Las ciudades existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Los patrones climáticos seguían principios artísticos en lugar de meteorológicos. «Esto es imposible», murmuró el capitán Borak. «Ninguna especie desarrolla habilidades para moldear la realidad tan rápido. Se necesitan milenios de estudio cuidadoso para siquiera empezar a manipular la materia a nivel cuántico». Su oficial de comunicaciones levantó la vista de su estación. «Señor, estamos recibiendo una transmisión desde el planeta. Es inusual. Póngala en pantalla». La imagen de la doctora. Sarah Chen apareció en la pantalla, pero no hablaba desde ningún lugar que tuviera sentido. Detrás de ella, el laboratorio parecía existir en varios lugares a la vez, con puertas que se abrían a paisajes alienígenas y ventanas que mostraban vistas de galaxias distantes. «Hola», dijo alegremente. «Soy la doctora Sarah Chen y hablo en nombre de la humanidad. Entendemos que están aquí para destruir nuestro planeta porque tienen miedo de lo que podríamos hacer con las habilidades de moldear la conciencia». El capitán Borak encontró su voz después de un momento de silencio atónito. «Humana, está violando el protocolo Omega. Su especie ha desarrollado capacidades que amenazan la estabilidad de la civilización galáctica. Ríndanse ahora y sus muertes serán rápidas». La sonrisa de Sarah se ensanchó. «Verá, ahí es donde cometen un error. Creen que somos una amenaza porque podríamos hacer lo mismo que hizo su especie. Intentar controlar la realidad, según nuestra propia visión. Pero somos diferentes. No queremos controlar la realidad. Queremos jugar con ella». Como para demostrar su punto, el espacio alrededor de la flota del Consejo se llenó de repente de objetos imposibles. Mariposas gigantes hechas de música cristalizada volaban entre las naves. Flores que florecían en galaxias en miniatura se deslizaban junto a las ventanas de observación. Palabras de la poesía humana se hicieron visibles, flotando a través del vacío del espacio en letras hechas de luz viviente. «Esto es una locura», dijo el capitán Borak. «Están desestabilizando la estructura fundamental del espacio-tiempo». «No», respondió Sarah, «le estamos enseñando a bailar». En la Tierra, el moldeo de la realidad había cobrado vida propia. Los humanos no solo estaban aprendiendo a manipular la materia y la energía, le estaban enseñando la realidad misma a ser más creativa. La física se estaba volviendo más flexible, más receptiva a la imaginación y la maravilla. El universo alrededor de la Tierra se estaba transformando en algo que era en parte ciencia, en parte arte y en parte un patio de recreo. La flota del Consejo descubrió que sus sistemas de armas funcionaban mal de maneras deliciosamente absurdas. Los cañones de energía disparaban chorros de burbujas de colores del arco iris que explotaban con el sonido de la risa de los niños. Los misiles se convertían en aviones de papel que se plegaban en animales de origami antes de volar para explorar el cosmos. Los escudos defensivos se convirtieron en pantallas transparentes que mostraban hermosas imágenes del arte y la cultura de la Tierra. «Humana Chen», intentó de nuevo el capitán Borak, «no entiende el peligro que está creando. Cuando múltiples especies moldeadoras de conciencia existen simultáneamente, sus visiones conflictivas de la realidad desgarran el universo. Lo hemos visto antes. Sistemas estelares enteros destruidos por físicas incompatibles». La expresión de Sarah se volvió más seria. «Eso es porque esas especies intentaron imponer su voluntad a la realidad. Trataron el universo como algo a ser conquistado y controlado. Pero, ¿y si lo abordamos de manera diferente? ¿Y si tratamos la realidad como un proyecto de arte colaborativo?»
Antes de que el capitán Borak pudiera responder, sucedió algo imposible. El espacio alrededor de su nave comenzó a cantar, no con sonido, que no podía viajar a través de vacío, sino con armonías que resonaban directamente en la conciencia de cada ser que las escuchaba. Era música compuesta de matemáticas, melodías hechas de las fuerzas fundamentales de la existencia. Y de alguna manera, imposiblemente, la flota del Consejo sintió el deseo de unirse. En docenas de naves, los miembros de la tripulación alienígena comenzaron a sentir algo que nunca antes habían experimentado: el impulso de crear en lugar de controlar, de jugar en lugar de preservar, de imaginar nuevas posibilidades en lugar de mantener viejos órdenes. La realidad no se estaba desmoronando bajo la influencia del moldeo de conciencia humano. Estaba aprendiendo a ser más bella, más flexible, más viva de lo que nunca había sido. El protocolo Omega había sido activado, pero no de la manera que el Consejo esperaba. En lugar de destruir el universo, la humanidad le estaba enseñando a convertirse en algo maravilloso. El alto consejero Brexon se materializó a bordo de la nave insignia del capitán Borak. Mientras la realidad continuaba transformándose a su alrededor, su forma cristalina ardía con una energía desesperada mientras observaba la escena imposible fuera de las ventanas de la nave. La Tierra colgaba en el espacio como una obra de arte viviente, su superficie cambiando entre dimensiones mientras fenómenos parecidos a auroras pintaban colores imposibles a través del vacío. «Informe, capitán», ordenó Brexon, aunque su autoridad habitual parecía disminuida frente al caos que los rodeaba. «Los humanos se niegan a detenerse», respondió el capitán Borak, sus 4 brazos gesticulando impotentes hacia las pantallas de los sensores. «No solo están manipulando la realidad, le están enseñando a ser diferente. Nuestras armas se han convertido en instalaciones de arte. Nuestros escudos muestran poesía humana. Y de alguna manera, la tripulación lo está disfrutando. De hecho, en todo el puente, los oficiales alienígenas miraban asombrados las pantallas que mostraban la superficie transformada de la Tierra. ¿Dónde deberían haber sentido horror por la violación de la ley natural? En cambio sentían algo parecido a la alegría, una sensación de que el universo se había convertido de repente en un lugar más interesante para existir. «Esto no puede continuar», declaró Brexon. «Si su enfoque caótico para moldear la realidad se extiende más allá de este sistema, socavará todo lo que el Consejo ha trabajado para preservar». Se dirigieron a la matriz de comunicaciones. «Preparen el protocolo final. Restableceremos el espacio-tiempo local a un estado anterior a la evolución de los humanos. Destruirá todo este sistema solar, pero la amenaza será contenida». Mientras Brexon comenzaba a introducir la catastrófica secuencia de comandos, la voz de la doctora Sarah Chen llenó el puente una vez más, pero esta vez no estaba sola. A su lado había figuras que hicieron que todos los miembros del Consejo se congelaran en reconocimiento. Seres altos y gráciles con una piel que cambiaba a través de colores más allá del espectro visible. «Hola, viejos amigos», dijo una de las figuras. «Ha pasado mucho tiempo». «Imposible», susurró Brexon. «Los arquitectos están extintos. Desaparecieron hace millones de años». El arquitecto principal sonrió, una expresión que pareció remodelar el espacio a su alrededor. «No desaparecimos, Brexon. Trascendimos. Nos movimos más allá de la existencia física para convertirnos en parte de la estructura fundamental de la realidad misma. Hemos estado observando, esperando, guiando la evolución a través de la galaxia hasta que surgió una especie que podía manejar la responsabilidad que una vez tuvimos». Sarah dio un paso adelante, su mano descansando con confianza en un panel de control que parecía existir en varias dimensiones simultáneamente. Han estado tratando de decirles algo durante millones de años, pero no estaban escuchando. El universo no está destinado a ser controlado o preservado en estasis. Está destinado a crecer, a cambiar, a convertirse en algo nuevo y hermoso. «Ustedes destruyeron civilizaciones», acusó Brexon a los arquitectos. Su intercambio de conocimiento sobre el moldeo de la conciencia llevó al caos y la destrucción en sectores enteros del espacio. «No», respondió el arquitecto con suavidad. «Ustedes destruyeron civilizaciones. Cuando las especies comenzaron a descubrir la verdad sobre la realidad, las eliminaron en lugar de enseñarles a usar sus habilidades de manera responsable. Convirtieron la galaxia en una prisión donde solo a su consejo se le permitía tocar las fuerzas fundamentales de la existencia». A su alrededor, el espacio cerca de la Tierra continuaba transformándose. La flota del Consejo encontró que sus naves se integraban lentamente en la creciente obra de arte en que se estaba convirtiendo la realidad.
Las placas del casco se convirtieron en jardines vivientes que florecían con flores imposibles. Las salas de máquinas se convirtieron en salas de conciertos donde el sonido de los viajes más rápidos que la luz se convertía en sinfonías. Los sistemas de armas se transformaron en instalaciones escultóricas que proyectaban paz y asombro en lugar de destrucción. Los humanos son diferentes, explicó otro arquitecto, su forma cambiando entre estados de la materia mientras hablaba. No buscan imponer su voluntad sobre la realidad. La invitan a jugar. No intentan controlar el moldeo de la conciencia. Lo comparten libremente y enseñan a otros a crear de forma colaborativa en lugar de competitiva. Tom Rodríguez apareció en la pantalla de comunicación, de pie en lo que parecía un laboratorio que existía en múltiples periodos de tiempo simultáneamente. Hemos estado probando algo, anunció. En lugar de que una especie intente moldear la realidad según su visión, ¿qué sucede cuando múltiples especies trabajan juntas? Cuando combinan sus diferentes formas de pensar en algo más grande que la suma de sus partes. La demostración que siguió cambió todo lo que el Consejo creía saber sobre el moldeo de la conciencia. En toda la Tierra, los humanos trabajaban con el creciente número de tripulantes alienígenas que habían abandonado sus naves para unirse al proyecto de transformación de la realidad. Ingenieros cristalinos de Borak enseñaban a los humanos cómo hacer que la materia cantara en frecuencias armónicas. Tecorianos gaseosos les mostraban cómo pintar con la gravedad y el tiempo. Los humanos, a su vez, enseñaban a los alienígenas a abrazar la paradoja, a mantener múltiples ideas contradictorias simultáneamente y a tratar lo imposible simplemente como otro desafío creativo. El resultado fue más allá de cualquier cosa que los arquitectos originales hubieran logrado jamás. La realidad no estaba siendo remodelada, según la comprensión de una sola especie. Se estaba convirtiendo en una obra de arte colaborativa, donde cada conciencia podía contribuir con su perspectiva única, mientras que el todo permanecía estable y hermoso. Esto es lo que esperábamos, dijo el arquitecto principal, su antigua voz llena de alegría. No una especie dominando el universo, sino todas las conciencias trabajando juntas para hacer de la existencia misma una obra maestra de creatividad cooperativa. La forma cristalina de Gregson comenzó a atenuarse mientras finalmente entendían el protocolo final. Nunca estuvo destinado a destruir especies moldeadoras de realidad. Estaba destinado a reiniciar el orden galáctico cuando surgiera una especie que pudiera manejar la responsabilidad adecuadamente. Exactamente, confirmó Sara. Pero no necesitan destruir nada. Solo necesitan soltar el control y unirse nosotros para crear algo maravilloso. En toda la galaxia llegaban informes de eventos imposibles. En Borak, las ciudades de cristal crecían en nuevas configuraciones que resolvían problemas arquitectónicos milenarios. En las nubes de gas de Techore, civilizaciones enteras descubrían que podían remodelar sus hogares atmosféricos en galerías de arte que abarcaban años luz. Especies antiguas que habían perdido la esperanza de progresar se llenaron de repente de nuevas posibilidades. El rígido orden del Consejo no estaba siendo destruido. Se estaba transformando en algo orgánico, creativo y vivo. El alto consejero Gregson miró a su alrededor en el puente de su nave insignia, que se había convertido en un jardín donde florecían flores imposibles con precisión matemática, y miembros de la tripulación de una docena de especies diferentes trabajaban juntos para cuidar la realidad como la obra de arte viviente que siempre debió ser. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Gregson. ¿Ahora?, dijo Sara, su imagen rodeada de puertas que se abrían a 1.000.000 de versiones diferentes del futuro. Ahora le enseñamos al universo a soñar con los ojos abiertos. Le mostramos a cada especie en la galaxia que la realidad no es un problema a resolver o un sistema a controlar. Es un lienzo esperando que todos nosotros pintemos algo hermoso juntos. El protocolo Omega había sido activado, pero no como un arma de destrucción. En cambio, se había convertido en lo que los arquitectos originales siempre habían pretendido, una señal que la conciencia finalmente había evolucionado hasta el punto en que podía asumir la responsabilidad del universo mismo. La realidad dejó de ser algo que le sucedía a los seres inteligentes. En cambio, se convirtió en algo que creaban juntos, momento a momento, pensamiento a pensamiento, en una colaboración infinita entre todas las mentes conscientes y el cosmos viviente que compartían. La galaxia había encontrado a sus nuevos arquitectos. No una sola especie acaparando poder y conocimiento, sino cada especie trabajando junta para hacer de la existencia misma la mayor obra de arte que el universo jamás haya visto. Y en un pequeño laboratorio en la Tierra, la doctora
Sarah Chen sonrió mientras observaba las matemáticas convertirse en música, la física en poesía y lo imposible transformarse en lo inevitable. La humanidad nunca estuvo destinada a conquistar las estrellas. Estaba destinada a enseñarles a bailar.